Cada viernes, algo espiritual sucede en el mundo, aunque la mayoría de las personas no lo perciba. Existe una práctica antigua, casi olvidada, que lleva un poder silencioso capaz de transformar corazones, liberar familias y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Esta práctica no exige fama, no depende del dinero, no necesita escenario. Sucede en lo oculto, pero sus efectos resuenan en la eternidad. ¿Has oído hablar del ayuno de los viernes? ¿Será que todavía funciona hoy en día? ¿O es solo una costumbre antigua sin relevancia práctica? El Papa revela lo que realmente sucede cuando alguien decide ayunar los viernes con fe, propósito y sacrificio. Hay promesas escondidas en este acto. Hay batallas espirituales ganadas sin una sola palabra. Y hay un llamado urgente para quienes aún tienen oídos espirituales abiertos. Si este video llegó hasta ti, no es por casualidad. El cielo sigue revelando secretos a quienes están dispuestos a escuchar y obedecer. Dale me gusta a este video ahora. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí el cielo habla y cada mensaje puede ser el inicio de una nueva historia en tu vida. Pocas personas hoy recuerdan lo que sucede en el mundo espiritual los viernes. Para muchos, es solo la cercanía del fin de semana. Para el cielo, es un día marcado por sangre, silencio y sacrificio. La tradición cristiana siempre ha visto el viernes como un tiempo sagrado, cargado de memoria y misterio. Fue en este día que el Hijo de Dios se entregó, que el Cordero fue llevado al matadero, que el velo del templo se rasgó. Nada de eso fue casualidad. Y si el cielo aún lo recuerda, ¿por qué la tierra lo ha olvidado? Ayunar los viernes era un acto casi instintivo entre los primeros cristianos. Ellos sabían que la cruz había dejado una marca en el tiempo. Cada viernes era como tocar de nuevo la madera sagrada, unirse en espíritu al dolor redentor de Cristo. No se ayunaba por costumbre, sino por amor. Hoy, sin embargo, esta práctica ha caído en el olvido. Quedó restringida a tiempos de Cuaresma o asociada a tradiciones antiguas sin aparente sentido. ¿Pero qué sucede cuando alguien decide reactivar esta llave espiritual olvidada? El Papa revela que el ayuno de los viernes no es solo una renuncia de alimento, es una convocatoria a lo sobrenatural. Es un lenguaje espiritual que los cielos aún comprenden, incluso cuando el mundo ya no habla así. El problema es que mucha gente nunca fue enseñada sobre esto. Y quien no conoce el significado, no entiende el impacto. No sabe que, al ayunar un viernes con fe, uno entra en sintonía con el dolor de Cristo. Al mismo tiempo, se posiciona contra la corriente espiritual de la semana. Marcas el tiempo con santidad. Apartas todo un día como altar. Y el altar exige sacrificio. Pero no un sacrificio vacío. El ayuno no es hambre, es ofrenda. Y cuando se hace con intención, empieza a llevar el peso de la intercesión, la reparación y la transformación. El Papa León XIV enseña que este tipo de ayuno toca áreas del alma que la oración aislada a veces no alcanza. Penetra donde la palabra falla. Despierta la conciencia. Purifica los sentidos. Reaviva la llama de la vigilancia. Por eso, aunque sea un gesto simple, el ayuno de los viernes posee una fuerza espiritual desproporcionada al esfuerzo físico que exige. ¿Pero por qué el viernes? ¿Qué tiene este día que lo hace tan especial ante Dios? La respuesta está en el misterio del tiempo. Y es exactamente eso lo que vamos a desvelar en el siguiente punto. Existe un secreto escondido en los días de la semana que la mayoría nunca ha percibido. Dios creó el tiempo con propósito y Él actúa dentro de él de forma ordenada y sagrada. Algunos días llevan un peso espiritual mayor porque están ligados a eventos celestiales que marcaron la historia de la salvación. El viernes no es solo un día común del calendario. Lleva, espiritualmente, la memoria viva de la cruz. Fue un viernes cuando el cielo se oscureció, la tierra tembló y la sangre más pura de la humanidad fue derramada por amor. Esto no es solo un recuerdo histórico, es una realidad espiritual que se renueva en cada ciclo semanal. Por eso, los primeros cristianos entendieron que había algo especial en este día. No necesitaban manuales para saber que el viernes era día de recogimiento, de silencio interior, de sacrificio. El ayuno se convertía en una respuesta natural a la grandeza de lo que había sucedido en el viernes de la Pasión. Pero esta percepción del tiempo como territorio espiritual se fue perdiendo. El mundo moderno banalizó los días, transformó el viernes en símbolo de ocio y escape.
Pero hay una convocatoria del cielo para rescatar el valor espiritual de este tiempo sagrado. El Papa revela que ayunar los viernes es como reabrir un portal espiritual que muchos dejaron cerrado por ignorancia o desinterés. Es como escribir santidad en la línea del tiempo, como plantar eternidad dentro de un día común. Espiritualmente, el viernes es un campo de batalla. Mientras muchos celebran el inicio del descanso terrenal, en lo invisible se libran luchas intensas. Es en este día cuando muchos ataques espirituales se intensifican, cuando se toman decisiones erradas, cuando las distracciones se multiplican. Pero cuando alguien decide consagrar su viernes al ayuno, algo cambia. El tiempo es tomado por Dios. Lo ordinario se convierte en altar. El Papa afirma que la fidelidad al ayuno en este día específico abre espacio para que Dios actúe donde antes solo había rutina. Y esto no es solo simbólico, es profundamente práctico. El alma se alinea, la mente se aclara y las tentaciones pierden fuerza. Esta alineación espiritual tiene un efecto directo sobre nuestras decisiones, emociones y batallas interiores. El viernes se transforma en un día de victoria oculta. Pero para que esto suceda, es necesario entender la naturaleza del ayuno en sí. Porque no basta con ayunar por ayunar. Hay que saber qué espera el cielo cuando decides renunciar a algo terrenal por algo eterno. Y es justamente esto lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Qué separa una simple dieta de un ayuno con poder espiritual? ¿Dónde está la diferencia entre el sacrificio que agrada a Dios y la abstinencia vacía? La respuesta está en el corazón y en la intención. Y de eso vamos a hablar ahora. Muchos creen que ayunar es solo dejar de comer. Pero esta es la mayor distorsión que impide a miles de cristianos experimentar el verdadero poder espiritual de esta práctica. El cielo no se mueve ante el hambre, sino ante la entrega. Hay una diferencia profunda entre hacer una dieta y ofrecer un sacrificio. El cuerpo puede estar sin alimento, pero si el corazón no está rendido, el ayuno se convierte en un acto vacío, sin valor eterno. El Papa revela que el ayuno que transforma no es el que cambia el cuerpo, sino el que cambia el alma. No se trata de apariencia, sino de intención. No es sobre restricción, es sobre consagración. El verdadero ayuno comienza donde termina el deseo de agradar a los hombres. Nace en el silencio, crece en el arrepentimiento y florece en la intimidad con Dios. Es como un altar invisible levantado dentro del alma. Y en ese altar, la ofrenda no es el alimento que falta, sino el corazón que se entrega. Cuando alguien ayuna con esta conciencia, el cielo responde, porque hay fe, porque hay rendición, y porque hay un movimiento de amor. El ayuno es un grito silencioso que dice, Señor, tú eres más importante que todo. Cuando esta verdad se vive, la presencia de Dios invade lo cotidiano de forma casi imperceptible, pero profundamente real. Este tipo de ayuno comienza a generar frutos invisibles pero poderosos. Uno de ellos es la sensibilidad espiritual. Lo que antes parecía confuso empieza a volverse claro. Las decisiones se alinean, las tentaciones pierden fuerza y el alma gana una lucidez que viene de lo alto. El Papa afirma que el ayuno espiritual purifica los ojos del alma. Y quien tiene los ojos del alma limpios, empieza a ver el mundo como Dios lo ve. Eso lo cambia todo. Cambia la forma en que tratas a los demás, a tus pensamientos, a tus luchas internas. Es como si el corazón se volviera más ligero, más estable, más cercano a la voluntad divina. Pero hay algo aún más profundo que sucede. El ayuno no actúa solo dentro de ti. También impacta todo a tu alrededor. Cuando un corazón ayuna con intención espiritual, se convierte en una fuente de intercesión silenciosa. Es como si cada renuncia se convirtiera en clamor. Y ese clamor sube al cielo y baja a la tierra en forma de liberación, sanidad, restauración. Personas que nunca escucharon tu oración pueden ser tocadas por tu ayuno. Hogares enteros pueden ser liberados por causa de un alma que decidió vaciarse de sí para llenarse de Dios. Pero ¿cómo sucede este impacto? ¿Qué es lo que cambia exactamente en lo invisible cuando alguien ayuna con fe y constancia? Es eso lo que vamos a explorar en el siguiente punto. Porque el ayuno verdadero no se queda contenido en quien lo practica. Se desborda y empieza a alterar atmósferas. Abre caminos. Cambia historias. Hay algo misterioso que sucede cuando el cuerpo calla en ayuno y el alma empieza a hablar. El mundo alrededor puede permanecer igual, pero dentro de quien ayuna, una nueva atmósfera comienza a formarse.
Es como si un campo espiritual se activara en silencio, sin alarde, sin señal visible, pero con efectos profundos. El Papa revela que el impacto del ayuno verdadero no se limita al interior del alma. Se desborda, se extiende, empieza a transformar el ambiente, la casa, las relaciones, incluso las situaciones que parecían imposibles. Hay un cambio invisible que solo puede ser comprendido por quien decide perseverar en este camino. Las personas que ayunan con constancia perciben algo en común. Sus ojos espirituales se abren. Empiezan a notar cuando entran en ambientes cargados, cuando están bajo presión espiritual, cuando se acercan decisiones equivocadas. Es como si el ayuno afinara la sensibilidad para aquello que antes pasaba desapercibido. Y esto no es místico. Es bíblico. El ayuno prepara el corazón para escuchar a Dios. Elimina los ruidos. Fortalece la vigilancia. Y cuando el espíritu está vigilante, el alma se convierte en terreno fértil para revelaciones, dirección y discernimiento. Además, el ayuno fortalece el dominio propio. Lo que antes parecía incontrolable comienza a ser dominado. Surge una fuerza interior que no viene de la voluntad humana, sino de la gracia derramada sobre quien decide sacrificarse por amor. El Papa afirma que el ayuno regular rompe patrones ocultos que nos aprisionan, explosiones emocionales, pensamientos negativos, impulsos desordenados. Actúa como una espada espiritual que corta cadenas invisibles. Y al mismo tiempo que corta, sana, porque al renunciar al placer inmediato, abrimos espacio para la paz que permanece. Pero el ayuno también es intercesión silenciosa. Tiene poder para alcanzar a quien ni imaginas. Ha habido madres que ayunaron los viernes y vieron a sus hijos regresar a la fe. Hombres que ayunaron por sanidad emocional y fueron liberados de vicios antiguos. Jóvenes que ofrecieron ayuno por claridad y encontraron su propósito. Porque cuando un corazón ayuna con intención, el cielo lo registra. Y ese registro se transforma en intervención divina en el momento oportuno. Lo más impresionante es que estos frutos no llegan solo como respuestas específicas, sino como un cambio de atmósfera espiritual. La casa de quien ayuna se vuelve más ligera. Las palabras cambian. El ambiente cambia. Y esa transformación es solo el comienzo. Porque el cielo, al ver este tipo de entrega, libera promesas sobre la vida de quien permanece. Pero ¿qué tipo de promesas hace el cielo a quien ayuna los viernes con fe, sacrificio y fidelidad? Eso es lo que se revelará en el siguiente punto. Porque el ayuno fiel no termina en renuncia, termina en cosecha. Y esa cosecha lleva recompensas que los ojos aún no han visto, pero que ya están siendo liberadas sobre aquellos que perseveran. Existe un tipo de fidelidad que el cielo nunca ignora. Cuando alguien ayuna con constancia, movido por fe y amor, algo se mueve en lo invisible. Dios ve en lo oculto y recompensa a su manera, en el momento adecuado. El Papa revela que hay promesas espirituales reservadas para quienes consagran sus viernes con ayuno sincero. Esas promesas no son superficiales ni inmediatas. No se basan en trueques con Dios, sino en alianzas. Son respuestas profundas que se manifiestan en forma de sensibilidad a la voz divina, aumento de autoridad espiritual y protección contra trampas invisibles. No se trata solo de recibir bendiciones puntuales, sino de entrar en una nueva dimensión de vida en el Espíritu. La primera gran promesa es la sensibilidad a la presencia y la voz de Dios. Quien ayuna frecuentemente aprende a distinguir el susurro del cielo en medio del ruido del mundo. El corazón se vuelve terreno fértil para percepciones que antes no existían. El Espíritu Santo comienza a guiar decisiones, a confirmar caminos, a mostrar lo que es falso y lo que es verdadero. El ayuno afina los oídos espirituales. Y quien oye mejor, se equivoca menos. En un tiempo en que tantas voces compiten por atención, esta promesa es un verdadero escudo para quien desea vivir con propósito y verdad. La segunda promesa es el aumento de la autoridad espiritual. Muchos quieren orar con poder, pero pocos quieren pagar el precio del altar. El ayuno es un altar secreto que concede autoridad a quien se rinde en él. El Papa afirma que el infierno reconoce un corazón que ayuna, no por la apariencia, sino por la unción. El ayuno no solo fortalece al que ora, sino que lo posiciona espiritualmente. Se convierte en alguien que intercede con más eficacia, que enfrenta batallas con más firmeza, que influye espiritualmente donde antes era uno más. La autoridad espiritual no viene de títulos,
Viene del sacrificio en lo secreto. Y el ayuno de los viernes es uno de esos sacrificios que tocan el corazón de Dios. La tercera promesa es protección espiritual. No se puede medir cuántas trampas, ataques y confusiones se evitan cuando alguien ayuna. La renuncia hecha en espíritu de fe levanta murallas invisibles contra el enemigo. El ayuno actúa como una armadura silenciosa. Muchas veces, los libramientos suceden y ni nos damos cuenta. Un desvío de camino, una palabra no dicha, una trampa deshecha. Todo fruto de un ayuno fiel que genera cobertura espiritual. El Papa afirma que cada sacrificio hecho por amor se convierte en escudo en el mundo espiritual. Y esta protección no se limita a quien ayuna. Se extiende. Toca a hijos, cónyuges, hermanos. El ayuno es un río que corre del altar del corazón y riega todo a su alrededor con gracia. Pero estas promesas no surgen por casualidad. Son fruto de fidelidad. Y la fidelidad exige práctica constante, incluso en las dificultades. Por eso, muchos desisten antes de cosechar. Piensan que no lo están haciendo bien, o que no sienten nada. Pero la cosecha no depende de lo que se siente, sino de lo que se siembra con perseverancia. Ahora es el momento de entender cómo transformar esta práctica en un hábito semanal. Cómo ayunar de forma práctica, sincera y constante. ¿Qué hacer? ¿Qué evitar? Cómo empezar y cómo permanecer. Es exactamente eso lo que el siguiente punto va a revelar. Porque toda cosecha comienza con una elección. Y esa elección empieza con acciones simples hechas con el corazón correcto. Muchas personas sienten en el corazón el llamado a ayunar, pero no saben por dónde empezar. Otros ya lo intentaron, pero desistieron por falta de claridad, rutina o dirección espiritual. La verdad es que el ayuno no tiene que ser complicado. Tiene que ser sincero. El cielo no espera perfección, espera entrega. Y cuando esa entrega se traduce en pequeños actos de sacrificio hechos con amor, el impacto es inmenso. El Papa revela que el ayuno de los viernes puede ser practicado por cualquier persona, en cualquier etapa de la vida, siempre que el corazón esté vuelto hacia Dios. Por eso, comprender el camino práctico del ayuno es esencial para hacer de esta arma espiritual parte de tu vida. El primer paso es elegir el tipo de ayuno que vas a practicar. No existe un modelo único. Algunos ayunan solo con pan y agua, otros se abstienen de una comida principal. Hay quienes eligen un alimento específico para renunciar, como la carne o los dulces. Lo importante es que haya una renuncia verdadera. El ayuno debe sentirse. Si no duele, no transforma. El cuerpo debe percibir la ausencia para que el alma recuerde el propósito. No se trata de cantidad de alimento, sino de la calidad de la intención. El segundo paso es definir el propósito de tu ayuno. Eso lo cambia todo. Ayunar sin un propósito claro hace que la práctica sea frágil y vulnerable. Cuando sabes por quién o por qué estás ayunando, tu renuncia gana enfoque. Puede ser por la conversión de alguien, por la sanación de una herida interior, por claridad en una decisión, por la liberación de vicios o por la santificación de tu familia. El Papa enseña que el ayuno intencional tiene el poder de redireccionar destinos. Cada viernes puede convertirse en un altar de intercesión. El tercer paso es unir el ayuno a la oración. Este es el punto central. El ayuno sin oración es solo una dieta, pero el ayuno con oración se convierte en un arma espiritual completa. Durante el día de ayuno, es esencial buscar momentos de silencio, rezar el rosario, meditar la pasión de Cristo, hacer lecturas sagradas, invocar al Espíritu Santo. Incluso en medio de la rutina, pequeños momentos de oración conectan el sacrificio con el cielo. Y es en esa conexión donde el poder es liberado. El cuarto paso es vigilar los pensamientos y las actitudes. El ayuno no es solo físico. Debe tocar la mente. Evitar palabras negativas, críticas, distracciones inútiles, contenidos vacíos. Ayunar también es purificar la mirada, la palabra, el pensamiento. Es crear espacio para que la presencia de Dios crezca dentro de ti. Y cuanto más espacio él ocupa, más ligereza se siente. El quinto paso es la constancia. El poder del ayuno no está en grandes gestos ocasionales, sino en la fidelidad simple y continua. Un viernes por semana, con disciplina y fe, puede transformar toda tu vida espiritual. Incluso si fallas una vez, vuelve a empezar. El cielo honra a quien persevera.
Y a medida que vayas haciendo del ayuno una parte de tu ritmo semanal, algo empieza a cambiar. El alma se fortalece, la oración se profundiza, la visión espiritual se abre. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en parte de algo más grande. Un movimiento silencioso, una generación escondida, un ejército invisible que se está levantando en este tiempo. Y justamente de eso trata el siguiente punto. Porque hay algo sucediendo entre bastidores de la fe. Un llamado colectivo. Un soplo del Espíritu sobre los que ayunan. Y tal vez tú hayas sido escogido para ser parte de esto. En silencio, sin alarde, Dios está levantando un ejército que el mundo no ve. No están en portadas, ni en escenarios, ni en redes sociales. Son hombres y mujeres comunes que aprendieron el secreto de la entrega escondida. Personas que, cada viernes, ofrecen ayuno como sacrificio vivo. Gente que ayuna mientras el mundo se distrae. Que intercede mientras otros duermen espiritualmente. Este ejército no usa armas visibles, pero carga una autoridad que viene del cielo. El Papa revela que estamos viviendo un tiempo profético, en el que el Señor está llamando a corazones dispuestos a renunciar, orar y velar. Un pueblo separado no por apariencia, sino por obediencia. Y este ejército silencioso está creciendo. Un ayuno a la vez. El ayuno de los viernes se convierte, para estos escogidos, en una alianza semanal con el cielo. No ayunan solo por ellos, sino por su casa, por su nación, por almas perdidas que nunca escucharon su nombre. Es una generación que entendió que la verdadera guerra se libra de rodillas y con el estómago vacío, y que los mayores milagros nacen de lo oculto, donde solo Dios ve. Esta generación no busca fama, busca intimidad. No corre detrás de bendiciones, corre detrás de santidad. Son los que dicen sí cuando nadie está mirando, que permanecen firmes cuando todo dice que se detengan. Son intercesores secretos, columnas espirituales, centinelas de lo invisible. Tal vez sientas este llamado desde hace tiempo, pero nunca supiste por dónde empezar. Tal vez el cielo ya te haya despertado de madrugada o inquietado tu corazón los viernes sin que entendieras el motivo. No ignores ese toque. Puede ser el sello de Dios sobre tu vida. No necesitas títulos ni reconocimiento. Solo necesitas constancia, oración y fe. El ayuno es la llave. Y cuando decides unirte a esta generación silenciosa, todo empieza a cambiar. Porque el cielo responde. Porque las tinieblas retroceden. Porque donde hay sacrificio, hay presencia. Ahora, la invitación está delante de ti. ¿Qué harás con esta revelación? ¿La dejarás pasar o vas a responder? Si este mensaje habló a tu espíritu, dale me gusta a este video ahora, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí el cielo sigue hablando, y cada nueva palabra puede ser la chispa que reavive tu fe. Compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Y únete a este ejército escondido que está transformando el mundo. Un viernes a la vez.